Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a analizar alguna noción básica sobre el movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre es un movimiento en cierta manera ideal, y ahora vamos a ver por qué. Ideal a nivel en la diaria, vamos a decir. Para que sea el movimiento de caída libre, uno tiene que trabajar en un laboratorio o en el espacio, en ciertas condiciones ideales que no se dan en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque el movimiento de caída libre es el movimiento de un cuerpo a través del aire cuando sobre él actúa solamente su propio peso. Es decir, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo tiene que ser su propio peso. No puede ni siquiera influir el aire, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no es el movimiento, por ejemplo, de una hoja cuando cae planeando, no es el movimiento de un insecto cuando mueve sus alas, tampoco el movimiento de un ave cuando va planeando. Dice, pero no agita las alas. No, pero va planeando. Es decir, es un movimiento ideal, porque para que el aire no influya, el aire no tiene que estar. Y si estamos sobre la Tierra, tenemos atmósfera, tenemos aire, tenemos en el aire hay partículas de suspensión, hay agua, hay polvo, hay microbios, hay un montón de otras cosas aparte de aire que hacen que cuando un cuerpo se mueve a través del aire no sea en realidad en caída libre, porque no actúa sobre él solamente el peso. Aparece la fuerza, por ejemplo, que ejerce el aire, que sabemos que esa fuerza no es para nada despreciable en ciertas condiciones, ¿sí? Basta que ustedes, cuando van en un vehículo, saquen ligeramente la mano por una ventanilla y pongan la mano al aire en diferentes posiciones y van a ver cómo el aire ejerce una fuerza muy importante sobre los cuerpos que se mueven. También está el hecho cotidianamente, popularmente, algunos piensan, es decir, ¿qué cae más rápido? ¿Un cuerpo pesado o un cuerpo liviano? Y normalmente te van a decir que caen más rápido los cuerpos pesados. Y ese es un error muy sencillo de demostrar. Basta que ustedes tomen una hoja, la corten a la mitad, con lo cual van a tener dos trozos del mismo peso. Una hoja ustedes la cortan a la mitad, cada mitad se supone que más o menos va a pesar lo mismo. Si ustedes a una de esas mitades la hacen una pelota bien apretada, bien comprimida, y dejan caer la mitad sin apretar y la mitad hecha una bolita, las dos pesan lo mismo y va a caer mucho más rápido la bolita apretada que la hoja, porque la hoja va a caer planeando. ¿De acuerdo? Incluso si esa bolita de papel, sueltan esa bolita de papel y yo que sé, una piedra, un cuerpo más pesado que ella, van a ver que caen aproximadamente, si las alturas no son muy grandes, a la misma, llegan las dos al mismo tiempo al suelo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el movimiento de caída libre, considerándolo ideal, solamente actúa el peso, no tenemos en cuenta ni siquiera el aire, ya sea ni siquiera el aire en reposo, mucho menos hablando cuando hay viento, ¿no? En esas condiciones, el movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo. Dejamos caer un cuerpo, va a hacer una trayectoria recta. Si simplemente lo soltamos, ¿no? Soltamos un cuerpo, ¿no? Nos paramos, tomamos una piedra, la dejamos caer, no la arrojamos, la dejamos caer, el cuerpo va a caer en línea recta, ¿sí? Y su movimiento va a ser un movimiento uniforme acelerado, ¿sí? La velocidad va a ir aumentando a medida que se mueve hacia el piso. Porque cuando un cuerpo se mueve en caída libre, actúa sobre él una aceleración muy especial, que es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, como vamos a ver más adelante cuando hagamos gravitación universal, la aceleración de la gravedad tiene que ver con el campo gravitatorio del lugar donde están
en este caso de la Tierra, ¿no? Si están en la Luna, de la Luna, o de cualquier cuerpo que tenga una masa considerable, que nos pueda dar una aceleración gravitatoria apreciable. La aceleración de la gravedad, como vamos a ver más adelante, depende de la masa del planeta y depende de la distancia al centro del planeta, con lo cual esta aceleración es en realidad variable, pero a pequeñas alturas normales, alturas metros, algunos cientos de metros, hasta miles de metros incluso, no hay una gran diferencia en esta aceleración, que, repito, depende de la masa del planeta y del centro y de la distancia al centro de la Tierra, con lo cual, aún en el propio planeta Tierra, considerando que no es una esfera perfecta, la aceleración de la gravedad es variable, ¿sí? Es más grande en los polos, porque estás más cerca del centro, y es más pequeña en el ecuador, porque está en relación inversa con el cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Quiere decir que a mayor distancia, menor aceleración gravitatoria, menor es el campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Pero eso es otra historia que vamos a ver más adelante. Nosotros ahora estamos estudiando simplemente el movimiento de caída libre. No nos interesan saber las causas que provocan este movimiento, porque estamos analizando cinemática. Así que entonces basta saber que en el movimiento de caída libre nosotros tenemos una aceleración vertical hacia abajo siempre, razón por la cual cualquier cuerpo que se arroja hacia arriba, siempre y cuando no caiga arriba de algo, va a regresar otra vez. Todo lo que sube baja. Esta aceleración gravitatoria, que siempre va dirigida hacia abajo, siempre dirigida hacia el centro de la Tierra, se representa con la letra G, y es lo que llamamos aceleración de la gravedad. Y tiene un valor aproximado, repito, aproximado, porque es variable, a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Que nosotros aproximaremos a 10 metros por segundo al cuadrado para hacer ejercicios, ¿sí? Para que nos queden las cuentas un poco más sencillas. Bien, la aceleración promedio en el planeta Tierra, la aceleración de la gravedad promedio en el planeta Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Les recuerdo que la aceleración me indica cómo cambia la velocidad. Si yo tengo una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que por cada segundo la velocidad va a cambiar, sea aumentando o disminuyendo, depende, la velocidad va a aumentar de a 9,8 metros por segundo en cada segundo, o va a disminuir de a 9,8 metros por segundo en cada segundo. Para que quede un poco más fácil hacer las cuentas mentalmente, piénsenlo así: por cada segundo que un cuerpo se mueve a través del aire, su velocidad cambia en 10 metros por segundo, sea aumentando la velocidad o disminuyendo. ¿Por qué aumentando o disminuyendo? Porque depende si el cuerpo está subiendo o si está bajando. Cuando el cuerpo está bajando, como la aceleración es hacia abajo, cuando la aceleración y la velocidad van en la misma dirección y sentido, pues la aceleración me provoca aumento en la velocidad, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros caemos, por cada segundo de caída, nuestra velocidad va a aumentar 10 metros por segundo. Que no tiene, ojo, recuerden que la velocidad no tiene nada que ver, así en términos sencillos y rápidos, con la distancia que voy recorriendo. Es la velocidad la que va a ir aumentando por cada segundo que caigo 10 metros por segundo. Es decir, si dejo caer una piedra desde una cierta altura y demora 3 segundos en llegar al piso, sé que va a llegar con una velocidad de 30 metros por segundo, que son unos 108 kilómetros por hora. Más o menos, recuerden que esto es ideal, probablemente sea un poco menos, pero más o menos sería unos 108 kilómetros por hora, porque por cada segundo que un cuerpo cae, su velocidad aumenta 10 metros por segundo, que son 36 kilómetros por hora, como ya vimos en ejercicios anteriores. Eso es cuando cae. Cuando el cuerpo sube, es decir, si yo arrojo un cuerpo hacia arriba, si arrojamos un cuerpo hacia arriba, pues la velocidad apunta hacia arriba, la velocidad apunta siempre hacia donde el cuerpo se mueve, pero la aceleración es siempre hacia abajo.
La aceleración de la gravedad es siempre hacia el centro de la Tierra, siempre dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, cuando la velocidad y la aceleración están en sentidos contrarios, esta aceleración me va a ir quitando velocidad. La velocidad va a ir disminuyendo en la misma proporción. O sea, por cada segundo que el cuerpo sube, va a perder 10 metros por segundo de velocidad. Vale decir que si yo arrojo un cuerpo hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo, por cada segundo pierde 10 de velocidad, sé que va a demorar 2 segundos en llegar hasta arriba, porque tengo 20 metros por segundo de velocidad para gastar, y por cada segundo que me muevo voy a ir perdiendo 10 en la subida. ¿Sí? Y cuando llega al punto más alto, ¿sí? Esta es la bajada, esta es la subida, y cuando está en el punto más alto, ¿qué sucede? Pues cuando llega al punto más alto, por un instante, la velocidad se hace cero. Pero como la aceleración sigue siendo hacia abajo, porque siempre está la aceleración de la gravedad, del campo gravitatorio de la Tierra, sigue estando hacia abajo, entonces el cuerpo comienza a descender. Entonces, en este tipo de ejercicios se hace particularmente importante el hecho de que si bien nos movemos en línea recta, estamos analizando solo caída, no arrojamos cuerpos, no arrojamos un cuerpo horizontal, lo arrojamos verticalmente, o lo dejamos caer o lo arrojamos hacia arriba verticalmente. En este tipo de ejercicios es muy importante, ya que voy a tener en algunos momentos la aceleración y la velocidad en el mismo sentido, a veces en sentido contrario, establecer una convención de signos para no andarnos complicando con la parte vectorial. Recuerde que si aceleración y velocidad van en la misma dirección y sentidos, la velocidad aumenta, y que si velocidad y aceleración van en sentido contrario, la velocidad disminuye. Así que es muy importante aquí establecer signos para no entreverarnos. Y bueno, para no andarnos entreverando, vamos a usar la matemática. Cuando nosotros en matemática hacemos el eje Y, en el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Con lo cual, para hacer ejercicios de movimiento de caída libre, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recuerden que, vamos a ponerlo aquí, es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en condiciones ideales. Recuerden que estamos en condiciones ideales. Ideales, pero así, a alturas no muy grandes, y cuerpos que no tengan posibilidad de planear, por ejemplo una piedra, ¿sí? Nosotros mismos, va más o menos a funcionar todas las ecuaciones que vamos a ver. Uniforme acelerado, entonces recuerden que quiere decir que la aceleración es constante. ¿Y cuál es esa aceleración? G, la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que todas las ecuaciones que vimos para movimiento rectilíneo uniforme acelerado van a ser válidas para caída libre, y con una ventaja. Ya sabemos que la aceleración es 10, más o menos. Recuerden que es 9,8, pero vamos a usar 10 en los ejercicios. En realidad, la aceleración, como apunta hacia abajo, va a ser menos 10. Porque lo que apunta hacia abajo va a ir con signo de menos en estos ejercicios. Cuidado, lo que apunte para arriba, sea velocidad, sea un desplazamiento, va a ir con signo positivo, y lo que apunte hacia abajo va a ir con signo negativo. Cuidado, así que nuestra aceleración va a ser menos 10 metros por segundo al cuadrado siempre, esté el cuerpo subiendo, esté bajando, esté en el punto más alto donde se detiene, ¿sí? La aceleración es siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y vale, a los efectos de los ejercicios, menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, recordando las ecuaciones, vamos a ver, nosotros teníamos velocidad final igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial, el movimiento rectilíneo uniforme. Pues ahora va a ser la velocidad final en el eje Y, ¿sí? Porque estamos trabajando en el eje Y, va a ser igual a la aceleración, que es negativa y se llama G, por el tiempo más la velocidad inicial en el eje Y. ¿Sí? Es la misma ecuación, lo único que aclaramos que es en el eje Y. Y donde está A, ponemos el menos 10, que es lo que vale. Por ejemplo, teníamos una ecuación que era
delta x igual velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Pues aquí no va a ser delta x, va a ser delta i. Esto es en MRUA y esto es en caída libre. La distancia acá, el delta x acá, no es en el eje x que nos estamos moviendo en el eje y, así que en lugar de delta x, delta y. La velocidad inicial no es cualquier velocidad inicial, es la velocidad inicial en el eje y por el tiempo, y no es cualquier aceleración, es la aceleración de la gravedad, que es g, y como apunta siempre de abajo es negativa. Recuerden que acá el signo ya está considerado, no tienen que volverlo a poner porque la ecuación era con un más y ya le pusimos el menos, sobre 2. Y también teníamos una que era delta x igual velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado sobre 2 por a. Pues aquí va a ser delta i, en lugar de delta x, delta i. Va a ser velocidad final, sigue siendo velocidad final, pero en el eje y. Sigue siendo velocidad inicial, pero en el eje y. Y sigue siendo la aceleración menos g. ¿Ah? Y bueno, si quieren también tenemos la de tiempo. Tiempo era velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Aquí tiempo va a ser la velocidad final en el eje y menos la velocidad inicial en el eje y sobre menos g, que es la aceleración que hay en el eje y. Es muy importante en física no mezclar datos de direcciones diferentes. En estas ecuaciones todos los datos tienen que estar en la misma dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser paralelos. No importa si van unos para arriba y otros para abajo. Eso no importa. Lo que sí que tienen que ser paralelos. ¿Ah? Tiene que estar la velocidad y la aceleración para el mismo lado, paralelos para el mismo lado. Puede estar la velocidad para un lado y la aceleración para el otro. Eso no importa, pero tienen que ser paralelos. Yo no puedo usar en ninguna ecuación en física un dato de un eje en la misma ecuación mezclado con otro dato de otro eje, salvo que me maneje con otro tipo de matemática que no es la que usamos nosotros por ahora a niveles básicos. Para no andarnos complicando, usamos una matemática muy básica que requiere que nosotros trabajemos todas las magnitudes que aparecen en las ecuaciones, todas en la misma dirección. ¿Ah? Veamos un ejemplo de esto, de ejercicio. ¿Sí? El ejercicio se los pongo después porque si no este video se va a quedar muy largo. Les pongo el ejercicio después, quédense con el teórico, pasen todo esto al cuaderno si ya les quedan las ecuaciones y vamos a ver después un ejercicio de aplicación. Nos vemos, que pasen bien.